Bienvenidos a su podcast digital, a ver qué sale con Pepe. Dante. El día de hoy hablaremos acerca de el sentido de la vida. Hay que recordar que todas las pláticas o charlas que aquí damos reflejan nuestro punto de vista y en muchos casos no es nada que sea una teoría, sino simplemente hablamos a través de nuestra experiencia y cómo en algunos casos hemos lidiado con algunos de estos temas. Exactamente. Bueno, básicamente sí es teoría, porque pues no está avalado por nada más que por nuestras experiencias, de verdad. Ujú. Bueno, ya lo habíamos platicado en estos días y era un tema de lo que queríamos hablar porque muchas veces caemos en el ciclo de si lo que estamos haciendo pues nos ayuda. A veces pasa que nos sentimos como que intranquilos, sobre todo a temprana edad, cuando, bueno, al menos a mí me pasa que cuando tengo alguna serie de problemas o conflictos, me empiezo a preguntar como de, pues de todo esto para qué sirve, ¿no? ¿Nunca te ha pasado a ti que de repente estás haciendo algo y te empieza a entrar una especie de Sí, sentimiento, no, como, bueno, sentimiento un tanto como de desesperación, de vacío. de vacío, de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, aunque para la sociedad sea vistamente como que algo muy importante y lo que tienes que hacer, pues ya sea, digamos, acabar la universidad o... Sí, esas cosas, ¿verdad? Para ti te cuesta trabajo aceptar que eso es algo importante. ¿Te refieres a esas cosas? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, cuando vamos a irnos un poquito más cuando estabas chico, cuando tú estabas chico y decías, ¿qué quieres ser de grande? ¿Tú qué querías ser de grande? Yo, Sí, ¿qué quería hacer? Realmente nunca... Bueno, no me lo planteé. ¿Tú te lo planteaste, o sea, seriamente? ¿O nada más viste posibilidades de que te gustaría hacer algo? O sea, ¿o te lo planteaste de una forma fíjate que cuando real? estaba pequeño, tal vez no planteármelo así como ahorita dices tú, voy a organizarme y quiero hacer esto, pero, por ejemplo, yo siempre quise ser o estar con algo relacionado a la salud. Porque pues Ok, para mí, mi yo de niño era como contribuir de cierta manera a la sociedad. Y ese es en primer plano. Y en segundo, que pues uno empieza a escuchar de parte de la familia como que uno tiene que estudiar para hacer alguien en la vida, para tratar de salir de la situación en la que muchas veces está, que no es la más favorable. Y como que a uno de pequeño se empieza a bombardear de todo eso y dices, pues necesito estudiar una carrera que deje. que deje, que es principalmente como que lo que sí te van enseñando, de que para ser exitoso tienes que estudiar. Que Bueno, no digo que no sea cierto, pero pues también hay excepciones. y ya vas dejando de lado el sueño que de verdad querías. O sea, Exactamente. También a veces es parte de la realidad, por ejemplo. Yo cuando estaba más pequeño sí quería ser doctor. O sea, más que la carrera que yo estudié, que pues mm, es químico. bueno, el doctor sí, pues sí deja, ¿verdad? Sí, pero pues Pero es también muy sabes bien largo. que es muy largo y hay muchos sacrificios. Sí, Y demasiados. que no solamente basta con tener una mente privilegiada, sino pues tener que Sí, ser como que... Yo creo que ahí sí tienes que tener mucha perseverancia. sí, Sobre todo no rendirte. sí, sobre todo cuando eres, cuando somos clase, pues regular, ¿va? O sea, Sí. no es lo mismo cuando, Por ejemplo, bueno, al menos yo que me distraigo demasiado, siento que esa es una de las razones que yo no podría, por el hecho de que divago mucho y pues cualquier cosa que yo quisiera aprender tardaría bastante y tú sabes bien que pues tienes que tener todo lo más fresco posible. como, Y por ejemplo, cuando estaba pequeño yo quería ser doctor, pero surgieron una serie de cosas a lo largo de mi vida que me hicieron descartarla. La primera fue cuando estaba un chico, tuve un pequeño incidente en el pie y al ver mucha sangre, yo siempre asociaba la sangre a que me dolía esa parte del pie, o sea, o sea, psicológicamente yo lo asociaba, entonces cada que yo veía sangre, a mí me dolía el pie.
lo hacías más grave, o sea, viendo la sangre. Ajá, entonces fue una de las principales razones por las que empecé a descartar la medicina, porque tú sabes bien que mientras tú te especializas, pues sabes que tienes que ver la sangre, es una parte como que Sí, sumamente importante. tienes que apagar tu sensibilidad Y de de la vista. hecho pasa algo curioso porque pues yo soy químico, farmacobiólogo, una parte también importante es sacar sangre, pero como en esa carrera, al igual que muchas, existe una pues especialización, yo sabía que no me iba a ir por el área clínica, pero aunque no te vayas por esa área, en algún determinado momento tú tienes que sacar sangre. Entonces, toda la carrera yo estuve esperando de cómo le voy a hacer el día que me toque sacar sangre. Y no es que tuviera un miedo así como de, o sea, el hecho es que yo me sentía débil. O sea, yo veía la sangre y yo decía, no manches, o sea, no puedo. Decía, puta madre. Y todo salió, digamos que la superé porque 2 meses antes de que tuviera esa materia, yo, a mí me internaron Ah, sí, del sí me acuerdo. apéndice y yo vi sangre y haz de cuenta que el estar Constantemente, constantemente viendo cuando yo me curaba y todo eso fue como de la manera en la que yo me acondicioné para poder sacar sangre. para poder soportar el estar viéndolo. Y ahorita ya puedes hacerlo más fácil o realmente te mentalizas. Me mentalizo y lo hago más fácil, como que ya no pienso en eso, sinceramente. Y pues si tiene o sea, sé que para tú poder lidiar ciertos miedos, tienes, bueno, Que estar existen constantemente, terapias, ¿verdad? Yo en mi caso fue algo meramente pues estar constantemente autodidacta. viendo. No O sea, lo, o sea, no lo hubiera preferido que hubiera sido así, sí, pero pues pero qué pues bueno que pasó. pasó, tienes mucha razón. Muchas veces tienes que enfrentar tus miedos haciéndolos, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente, pues hay que hacerlo. Y no se superan, ¿verdad? Los Se controlas, sí, los toleran. vas controlando. Sí, porque superar, pues es como los traumas, jamás lo vas a hacer. Sí, es ahí. Puedes vivir con ellos, Hace un realmente. tiempo yo escuché una frase que decía también muy relacionada a la ansiedad y depresión. O sea, que uno dice, es que no me he curado, pero pues nunca te vas a curar de la depresión, sino simplemente vas a aprender a vivir con ella, vas a tomar las herramientas para poder sobrellevar cada una de esas cosas. Sí, exactamente. Bueno, Entonces, ¿tú nunca te planteaste de pequeño así de qué era lo que querías hacer? no, o sea, nunca tuve ese planteamiento. Simplemente veía, pues no sé, digamos que Plaza Sésamo, segmentos donde hablaban de profesiones y pues realmente lo que más me interesó fue cuando, ¿cómo se llama? El cuidador de zoológico o de bosques, no me acuerdo. Y me llamó mucho la atención eso. Pero bueno, realmente pues ahora lo veo, pero es biólogo, ¿no? Tendría siendo un biólogo. Bueno, no Mm, que cuida, pero podría ser. Zootecnista, algo así tal vez. Sí, pero pues realmente no hay tanto campo. Bueno, sí, en México hay demasiado, pues, fauna y flora y todo lo que tú quieras, pero pues realmente no se le toma la importancia como debería. O sea, no es algo como que los padres digan, ay, Sí, ahí puedes sentarte. O sea, simplemente es algo que si tienes perseverancia y suerte, pues se puede vivir de ello, pero pues lamentablemente como la situación estamos, pues no. sí. R, Bueno, en ese sentido yo que acaba de tocar un punto creo que muy importante, que aquí en México no nada más basta con ser el más brillante de una generación o algo así, sino muchas veces tienes que tener mucha suerte, porque puede que a lo mejor no vengas de una familia o a lo mejor no seas el mejor promedio, pero si buscas o tienes los conectes, como quien dice, a la mano, pues ujú. puedes hacer muchas cosas. Sí, exactamente. He visto mucha gente, bueno, conozco gente que estudia medicina, pero que es fifí. Y realmente veo que, o sea, no son tan brillantes como, o sea, no sé si estudian en universidad privada, pero me he dado cuenta que, o lo estoy juzgando mal, ¿verdad? Pero a simple vista, o sea, he visto gente más brillante que
lamentable, o sea, porque cuando estudias en universidad pública, como tú dices, me imagino que es más constancia y perseverancia, o sea, te esfuerzas mucho más por, por llegar a eso. Y recuerdo que ver que esa persona, o sea, salía constantemente, fines de semana, bla, 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 y las cosas que veía que ponía sobre su carrera realmente no las veía tan difícil, por así decirlo. O sea, no sé si tenga que ver mucho la universidad o el estar pagando por esa carrera. Pues me imagino que sí tiene que ver en el sentido que, bueno, me imagino que todos deben de cumplir un mapa curricular, Sí. como cualquier otra carrera, para decir pues que está certificado para algo de eso. Lo que a veces nos decían algunos maestros es que el grado de exigencia cuando pagan, pues es diferente. Bueno, sí, es a lo que voy, o sea, no veo que estén tan saturados como, o sea, y pues a lo mejor es bueno, ¿verdad? A lo mejor estoy romantizando el hecho de que te exijan más, pues es aprender más cuando no es así. Pero tampoco veo que sea una exigencia tan seria, lo que he Ujú, visto. O sea, exigencia neutral, ujú. lo que quisiera ver yo. Sí. Pero pues, o sea, no tampoco la exigencia como la que tú dices, porque Ujú, realmente sí. estar en la facultad de medicina sí está cabrón, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó, bueno, mi hermano es ahorita médico y está haciendo una especialidad y en el tiempo en el que yo estuve viviendo con él, sí me di cuenta que la verdad para empezar, te tiene que gustar un chingo eso que haces, porque yo lo veía que llegaba, se ponía así a estudiar un rato, a veces otra vez le tocaba regresar, se la vivía ahí en la escuela y luego cuando ya empezó a hacer el internado, eran jornadas creo que de 32 a 36 horas. Por ejemplo, se iba hoy sábado a las 7 de la mañana y llegaba mañana domingo a las 4 o 5 de la tarde. Y luego llegaba y se acostaba, güey. A veces que yo me levantaba a las 3 de la mañana porque oía ruido y lo veía comiéndose unos tacos, güey. Un taco todo duro. Y otra vez bañarse, desayunar y otra vez irse al internado. Y tú dices, no manches, o sea, te tiene que gustar porque en aquel entonces él recibió una beca de, creo que 350 pesos a la semana o No a la ma- quincena, o no sea, estoy muy seguro. es algo que no cualquiera puede soportar. O sea, no Exactamente. necesariamente tienes que ser sí, sí, obviamente brillante, pero realmente sí tienes que apasionarte para poder soportar toda esa carga Ujú. que conlleva estar ahí. Y, por ejemplo, otro roomie que también estudiaba medicina, la manera en la que lidiaba él tal vez con toda esa ansiedad era fumando. O sea, No, era sí, tanto el estrés que fumaba. sí recuerdo, sí lo conozco. Salud. Y sí, se miraba muy, ¿cómo se dice? Como cuando vas a un bar y a alguien le vale madre todo. O sea, como que cuando es muy sarcástico, muy, Vale, madres. pues sí sería vale madrista, sí. Eso. O sea, pero constante, pero vale madrista. O sea, diferente a tu hermano pues Sí, él era es más más serio. centrado. Y Él- fíjate, algo que sí me he dado cuenta o me di cuenta es que, por ejemplo, mi hermano antes nunca yo lo vi estudiar, güey. Hasta que ya entró a la universidad. Y aún así él lo ha dicho porque una vez le pregunté, dice, yo no soy de los mejores promedios. Y digo, ¿cómo debe estar a lo mejor los mejores promedios? para llegar a eso, Si yo lo veo a él así. o sea, para llegar a ser un gran promedio, si él esforzándose Ujú. constantemente y sabiendo y apasionándose. Por ejemplo, yo cuando estaba en secundaria y prepa, no sé si tú te acuerdas, tenía los mejores promedios. Sí. O sea, era del uno o el 2 de la clase o de la generación. Pero Eras el cuando, uno, no, nada más tuviste un 9. cuando yo entré a la universidad, yo era promedio. Ni siquiera figuraba entre los buenos. Y ahí te das cuenta que existe gente que pues es mucho mejor que tú. Y de cierta manera yo no me sentía mal, sino trataba de ver, o sea, qué es lo que hacen ellos que a mí me falta.
Entonces ya veía que ellos tenían mucha como que convicción. Y aún así, por ejemplo, yo soy de las personas que me aburro mucho estudiando. Y ellas eran personas que aún así ya estuvieran hartos y seguían estudiando, seguían estudiando. Pero ¿cómo retienen información estando estresados? O sea, Eso yo es por lo ejemplo que... no puedo cuando no me gusta, cuando realmente ya mi cabeza está como que ¿no? Vibrando, ya no Sí, puedo retener información. ¿Cómo es posible que ellos lo hagan? yo creo que pues tratan de enseñárselo, porque yo me acuerdo que ellos, esas personas se juntaban y se daban clases entre ellos. Entonces O me sea, imagino que sí, socializando, pero tratando de enfocarse meramente en eso. Yo me llegué a poner ahí con ellos pues para ver si algo se me pegaba. Y a mm, veces sí, o sea, a veces no era necesario estudiar. No salía como ellos, pero pues pasaba. pero pues realmente creo que dialogarlo ayuda mucho Sí, a ayuda. retenerlo y aprenderlo de una manera mucho mejor, sin tanto tecnicismo que son los Sí, libros. porque pues muchas veces es lo que dicen, o sea, y no lo entiendes hasta que te pasa. De nada sirve memorizar. No, de nada. Pues es Ujú, algo que vas a soltar y ujú. ya no vas a volver a recordar. O vas a es como las tablas, no sé si te has dado cuenta que muchas personas se las saben, pero a la hora de querer utilizarlas en una situación, no las usan. O sea, no porque no las sepan usar, o sea, porque saben, Ujú. pero no saben dónde aplicarlas. Yo soy de las personas que no se las aprendió todas y realmente lo poquito que aprendí, pues lo trato pues, de usar, ¿verdad? Y veo personas que no lo hacen, a pesar de que se lo saben. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? No sé. Yo creo que también depende mucho de la persona. Porque, por ejemplo, yo, al menos en mi caso, siempre trato de ver cómo voy a conectar algo con otra cosa. Lo que se conoce ahorita como mucho como interdisciplinario. Ujú. No sé si has escuchado este término. No. O sea, que dices tú que tiene que ver la biología con la matemática. O sea, porque a veces Ah, hay sí. ese tipo de problemas. Entonces dices, trata de encontrar un punto donde ambas puedan estar o convivan o te ayuden a hacer un trabajo de menor manera. Entonces yo creo que también es mucho del punto de vista de la persona. Hay personas que son 100% teóricas y les va bien, pero hay personas que son más prácticas, es decir, yo necesito tener un ejemplo de dónde lo puedo aplicar para poder entenderlo. Y hay personas que no, simplemente escuchándolo una vez o viéndolo una vez ya con eso hay. ¿Pero lo retuvieron o lo aprendieron? Hay personas que lo Y aprenden sí. y hay personas que pues, por ejemplo, yo necesitaba leer como 5 veces y encontrar algún ejemplo. Pues Pero una vez que lo aprendía bien. Me tardaba mucho más, pero es algo que ya no se me olvidaba. por eso exponías bien. Sí, sí, recuerdo. Yo soy en exposiciones de la prepa yo realmente nada más me lo aprendía, lo soltaba. Cuando sabía de un tema, pues no era necesario estudiarlo, simplemente lo decía. Aunque te pisoteaban mucho ahí en la prepa, Eran muy burlones, siento que en ese sentido. sí. Sí. O sea, creo que muchas veces tuvimos razón en algunos puntos y ellos de que no, Sí, se la aferraban. raza con tal de llevarte la contra a O sea, veces. no los alumnos, los Ujú. maestros. Los maestros, inclusive, sí decían muchas cosas que realmente ahorita las pienso y digo, estos vatos, o sea, lo que nos trataban Sí, de grabar en la cabeza. si fuera estos tiempos ya estarían bien funados, la verdad. Sí, una vez no sé si te acuerdas que dijeron, si estudias aquí en México, no sé qué, o no me acuerdo en qué universidades, no vas a hacer nada ni nadie. Que no sé. Ah, no, si estudias aquí mismo en el plantel, o sea, en el donde estábamos nosotros, si estás aquí, ya da por hecho que no vas a hacer nadie. Si, no te acuerdo si Bueno, una vez te lo no dijeron. sé si fue la misma vez que yo Sí, recuerdo, pero un creo que profe sí. dijo, de esta Sí. escuela no puede salir nadie que vaya a Ujú. medicina. Sí. Podrán salir tal vez que vayan a enfermería, que vayan a tal vez derecho, de esas escuelas de paga. Dijo, Sí, sí, pero recuerdo esa algo vez. bueno de aquí no va a salir. Yo la neta me enojé, o sea, me enojé, no sé si conmigo o con él, pero yo dije, ¿cómo me vas a decir tú, un Cu- maestro frustrado, que Sí, sí es frustrado. ni siquiera estás dando la materia para lo que tú eres bueno, ¿cómo me vas a decir que yo no puedo hacer eso? Y yo dije, a lo mejor fue motivación, pero después dije, nada, No era motivación, esto se sí notaba. Yo fue también pensé así. completamente
hecho así personalmente hacia Sí, fue muy nosotros. sí, creo que se vio a sí mismo. Se Sí, vio porque, reflejado. por ejemplo, eso que dijo de medicina, yo dije, pues no manches, mi hermano salió de esta misma prepa, Y está estudiando esa carrera, he conocido otras personas que han sido muy exitosas que han salido de esa prepa, pues sí. porque al final de cuentas sí influye o sea, la formación que hayas tenido, pero también está mucho en qué tantas ganas quieras de triunfar. Sí. O sea, realmente él no sabe qué potencial tiene cada uno de los que estaban ahí. Imagínate, o sea, yo lo vi como algo que, pues, que no tenía razón, ¿verdad? Pero imagínate una mente que se la cree, Sí, o sea, que ya lo frustró. o que estaba apenas agarrando esa, O sea, que él tenía o sea, hay mentes muy débiles. sí. Y yo soy una, pero también me cuestiono y trato de salir de ahí cuando me dicen algo malo. Pero hay gente que ya se hunde de plano. Y creo que ahí sí había personas así. No, se la baña. Sí, eso sí estuvo muy, estuvo feo, Sí, estuvo mal, estuvo mal. también hubo una maestra que dijo que no me importa si fallece tu papá o tu mamá, yo quiero que asistas y no vas a, ¿cómo se llama? No vas a presentar examen y que no sé qué y que. De eso, ¿No te sí, acuerdas de sí me eso? acuerdo que pasó eso. No me acuerdo qué maestra fue, la verdad. Y no quiero acordarme porque me daría coraje. Porque, ¿cómo vas a infundirles miedo a tus alumnos? O sea, De hecho, yo sé que hay alumnos que sí aprovechan las debilidades de las maestras y les quieren sacar provecho en el sentido de que no quieren trabajar, no quieren hacer nada. sí, de los maestros que Pero lloran. sí, siento que hay cosas que no puedes pasar de alto y sobre todo las cosas que pertenecen a lo social. Digo, antes era bien raro escuchar que alguien tenía depresión, Sí, de hecho, pero no era porque no la tuvieran, sino sí. porque antes no le daban esa importancia y era un punto que era clave. Y ahorita dicen, es que ustedes se quejan por todo. Es que antes no nos dejaban quejarnos, antes nos miraban raro, nos miraban feo si tú te quejabas, pero era una realidad. Sí, lo minimizaban demasiado. Era algo que, inclusive aunque ellos lo tuvieran, y bueno, me imagino que ya los de arriba de 40 son cosas que no van a aceptar. No van a aceptar que tienen depresión, no van a aceptar que tienen algún problema mental. Y porque ya lo hicieron costumbre y es algo como que yo ya pude hacer muchas cosas estando así, entonces no es impedimento, pero te están juzgando mal porque pues ellos sacrificaron muchas cosas para poder estar ahí. O sea, cosas de sí mismos, no hablando de los demás, ¿verdad? Sí, y esta maestra me acuerdo que una alumna la enfrentó y dijo, no, y a mí me vale que no sé qué, si llega a pasar algo así, créame que lo último que voy a pensar es en mi clase, es en esta clase, una grosería y esta clase. Y yo me quedé, oh, pues sí, tiene razón. Sí, porque pues dices tú, o sea, como si es algo que es importante para mí, ¿cómo va a ser más importante que Sí, una una mugre clase? de Que ni preparatoria, siquiera va a influir en el resto de tu vida, siendo que ese acontecimiento es algo que te va a marcar de por vida. pues sí, realmente no sé qué piensa, o sea, qué pensó. Quiero pensar que ya esas cosas pues las cambió y ya no está haciendo. Como que agarramos a todos los maestros frustrados a que nos dieran clase. Bueno, creo que nada más eran dos, Y en ¿no? la universidad también te agacho, pero en la universidad ya te das cuenta y ya tú dices, nah, Pues pinche X. viejo loco. Sí, Sí, o sea, pero tú sabes y dices, este profe está sí, encabronado con la vida y lo trató mal o no sé. pero pues en la prepa realmente cuando nosotros no nos cuestionamos tanto, pues no. Ahorita yo creo que los morridos que van, pues sí, ya se cuestionan eso. Yo creo. Porque fíjate, ahorita que hablas tú de eso, me acuerdo que en la uni en la que yo estuve había un programa de tutorías. ¿No había eso en tu uni? No, de tutorías de materias. No. Haz de cuenta, tú tenías tu matrícula y desde ese momento te asignaban a un profesor con el que tú ibas a poder ir a charlar, ya sea de tu vida personal o de tus materias. O sea, en realidad era como si fuera un consejero, güey. Pero ¿cuánto tiempo te daban? O sea, Se supone que te lo asignaban desde el primer semestre y tú tenías que ir a 3 citas. Y ese era hasta que tú te graduabas, hasta que te salías. O sea, la finalidad era tratar de formar un vínculo
con alguien que te ayudara a llevar la vida universitaria, y no solamente en el aspecto académico, sino también en el aspecto social o emocional. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó un maestro que nunca fui a verlo, no porque no me cayera, sino porque cada vez que yo quería ir, él no podía, y luego cuando él tenía chance, yo no podía. Pero ya después lo conocí y era buena onda, y no necesité de él en ese sentido. Después me acerqué con otro tipo de maestros. Pero, por ejemplo, yo tenía un compañero que él fue el primer lugar de generación de mi generación. Ujú. Y a él le tocó una maestra de tutora que estaba frustrada con la vida. No, ni para Y qué te esta asignan persona eso. sí era de mente débil. Entonces, yo me acuerdo que yo lo acompañé a ir con su tutora, y ya una vez que lo dejé ahí en la puerta, pues ya me fui. De ratillo veo que llega con nuestro grupo de amigos, y lo veo que viene así bien serio. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, nada. Y así estuvo como una semana, hasta que dijo, no, pues es que esa maestra me dijo que no hay oportunidad para esta carrera aquí en México, que mejor tratara de buscar otra carrera, que no iba a lograr hacer nada. Y así le empezó a decir un chorro de cosas, lo bombardeó tanto. Pero como al mes ella ya ni siquiera dio clases ahí. Entonces posiblemente estaba muy frustrada, pero ya después hicimos caer en cuenta este vato eso, o sea, de que la maestra pues en realidad se estaba proyectando Sí, lo que a ella le pasó. Y sí estuvo así un ratillo, pero ya después decían, ah, pues sí se mamó, pero ¿cómo puedes decirle eso a una persona se supone que que, estás aconsejándolo que para está que llena de acabe la carrera. ilusiones, y que Sí, aparte demostró ser un muy buen elemento para ese tipo de carreras? aparte, o sea, se está proyectando tal vez en años atrás. Ahorita actualmente, pues, más campo laboral está viéndose reflejado. No creo que vaya a ser siempre igual, ¿verdad? O Ujú, sea, tienes que ver a futuro, no tienes que ver en el presente exactamente, ni en el pasado para poder dar consejos, ¿verdad? Porque exactamente. en el pasado, pues ya pasó. O sea, puedes como que advertir de las cosas que pueden pasar, pero no cerrar puertas. Es como dicen, ¿por qué estudiamos aquí en México la historia? Yo nunca lo entendí, decía, "Pinche materia". O sea, Y yo yo decía también así era de como esos, de, ¿para qué? ¿para qué? Y luego ya viendo bien, organizando, viendo el programa, pues estudia la historia para no cometer los mismos errores. Y ahí tú dices, ah, pues sí tiene algo de razón, o sea, vas a estudiar algo para que ya no se vuelva a repetir, o una manera de cómo mejorar las cosas. Sí, exactamente. Y te das cuenta que muchos héroes eran villanos. De... Bueno, cuando te lo plantean en los libritos de la primaria, de la secundaria, pues me imagino que la información está como que Al nivel, o al sea, es que cómo le vas a decir a un niño, no, pues este güey mataba mató, y... fue un antihéroe. Sí, exactamente. O sea, pero es que ahí lo ponían como que para que lo elogiáramos. Sí, me acuerdo Realmente. que hasta tú no tuviste esos programas de enciclomedia en Sí, la, en carta. sí, no, enciclomedia, Ah, enciclomedia. sí, Creo que. que era en quinto y sexto año, que había un cañón. Ujú. Pero no era en carta o era enciclomedia. No, es que Era lo bueno, en mismo. Carta también tenía, no, es que en Carta era de Microsoft, y Mm. Enciclomedia era un programa que había lanzado el gobierno Ah, ok. para quinto y sexto principalmente. Ok. Ese proyecto estaba muy bueno, no sé por qué no se siguió aplicando. Recuerdo que fue en la primaria, ¿no? Sí, fue en la primaria. Y yo recuerdo que llevaron, o sea, que a todas las escuelas nos les dieron para sexto y quinto un cañón Y una y una computadora. computadora y a todos nos enseñaban a usarla. O sea, como que pásale, usa el ratón, muévele, abre el programa A y mí, a así. mí me gustaba un chorro un juego era como un cultivo, me imagino que era de ciencias naturales o conocimiento del medio, que tú Ujú. ibas cultivando cada cierto tiempo. Era lo que ahorita a lo mejor haces en Farmville, en el juego de Facebook. No, nunca he jugado Pero ese ahí te juego. estaba así como de, tienes que juntar madera y tienes que talar esto. Y también estaba chido porque tenía una sección donde los cuentos te los leía una persona pues ya grande.
O me imagino que era un cuentacuentos porque Sí. le daba muy bien la entonación y tú decías, bueno, yo decía, no manches, o sea, qué chido. Por el hecho de que siento que aprendí un buen. No sé por qué no se siguió aplicando ya en unas escuelas. Ya no le dieron actualización. De hecho, duró como no, ni un año. No, creo que realmente lo pusieron nada más bueno, a nosotros nada más para enseñarnos cómo usar las computadoras. A ustedes sí se lo integraron más. Ah, bueno, ya se me olvidó por qué te había contado esto. Me acuerdo que en el de historia venían fragmentos de una como novela que se hizo en México de la independencia, donde venía todo esto. Entonces yo me imagino que te cuentan la historia a manera también de que a ti te interese y que sientas cierto sentido de patriotismo hacia México. Porque, por ejemplo, yo siento que por la escuela me arraigué mucho eso del patriotismo, porque yo es ahorita que escucho el himno y la neta siento donde me vibra el corazón. Sí, pues el chip te lo implantaron. A mí me pasa, pero con el himno coahuilense. Con el Ese a mexicano mí casi me aburrió no. un poquito porque estaba más largo. Pero canta bien verga el Sí, vato. pues sí. No, hombre, eso es para poner una peda y cantar. Me acuerdo que ustedes en secundaria se reían de los que cantaban No, o quién era el que se reía. no sé, pues yo sí Yo sí cantaba. cantaba y me acuerdo que cantaba bien fuerte que me viera. ¿Es Coahuila Y o no- cuál? Yo me ponía a veces, es que yo no me ponía a poner enfrente porque estaba alto y me aventaban para atrás siempre, pero yo sí quería estar en Yo más o era menos. como el tercero de delante hacia atrás. Sí, sí, recuerdo. Sí, estaba más chaparro. ¿Nunca hiciste algo para que te aventaran enfrente? No, Ya. no, Porque es que en pero nuestras, se molestaban de atrás, ¿verdad? Para que alguien lo aventara. sí, es que en nuestra secundaria nos aventaban para enfrente cuando Se hacías das de algo en cuenta en el himno que nacional. era, pues sí, En los un honores. patio cívico, sí. Sí, Y a todos los formaban 2 filas de hombres y 2 filas de mujeres por grupo, ¿verdad? sí. Y pues iban del más pequeño al más grande. Ujú. Pero cuando tú te estabas portando mal, no estabas cantando o hacías algo, te aventaban como 1 metro, 1 metro y medio A veces hasta adelante. más. Sí, a veces hasta más adelante de todas las filas. Entonces quedabas expuesto Sí, todos te miraban y frente a estaban risa y toda la risa. secundaria. Recuerdo, cuando eres el primero, a mí me pasó una vez que fue el primero que aventaron y se siente bien gacho, o sea, todos los ojos son... O sea, ya cuando de repente van sacando como 5, ya son 5 de cada... ya. Ya vale, pero cuando eres uno, dices tú no manches. O cuando te pasan con tu compa, pues A, también. a mí no me pasó, pero a ti qué te pasó, No, ya no te daban ganas de volver a portarte mal, ¿verdad? En los honores, ¿o es sí? que no, en el momento no, pero pues es inevitable que cuando estás, o sea, en los siguientes honores que estás ahí con tu compa, o sea, dice algo gracioso, pues eres un niño, te vale madre y vuelves a cometer el error, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera piensas, me van a pasar. Sí piensas, pero igual lo haces. O lo haces más precavido, ¿verdad? Ah, qué tiempos. Y nunca te aventaron injustamente adelante. O sea, siempre fueron merecidas. No recuerdo, creo que sí. Creo que sí. Pero pues fue Chabelo, yo digo que fue por mamón. Este vato era muy mamón. O sea, Sí, me acuerdo que cuando estábamos en clases, él nos daba una materia de ciencias. Creo sí, que era era química. química. Entonces, él sí sabía, la verdad, sí sabía, pero Le valía era madre. muy raza. O sea, se llevaba con los alumnos, pues, no mal, o sea, se llevaba jugando, era muy juguetón, vaya. Ahí va un aprendizaje de la vida también, Sí. porque no sé si no te acuerdas que con Huevo era su compi. O sea, siempre estaba Sí, jugando. siempre estaba jugando. Y o sea, le decía, "Güey, vente, no hagas eso, vente para acá". Porque pues nos pone a hacer Sí. resúmenes o que hacer ejercicios. Y a Huevo, pues le decía, vente a cotorrear para acá. Y Huevos, pues iba a cotorrear ahí, ¿verdad? Con el profe. Y luego al final Le del puso semestre, 5. lo reprobó. Dijo, profe, ¿qué onda? Pero es que me habló. Dijo, no, ¿para qué me haces caso? Sí. Esas son lecciones tuyas. Espero que te Sí. sirva de... Y sí lo reprobó, Sí, yo sí lo recuerdo. reprobó. Yo sí vi todos los 5 ahí. Ah, qué chévere. Bueno, me Una gran acuerdo una lección. vez de eso que te hablaba, hey, ven, te voy a revisar. Y luego te ya pegaba. llegabas y ponías el cuaderno y donde ponías las manías decía, ¡pa! Le pegaba. A mí sí me dio una vez. Varias veces ahí. Pero ahí estaba Huevo en un lado riéndose al güey. Sí.
Sin saber lo que le esperaban. Sin saber que lo reprobaron la chingada. No recuerdo si en la secundaria eran tan estrictos como para llevarte a extra. Creo que no, ¿verdad? Te pasaban con C. No, es que no, tú nunca te fuiste. No. Creo que te aplicaban un examen antes de salir de vacaciones, el de regularización. ¿Y si no lo pasabas? Si no lo pasabas, creo que volvías a presentar entrando el año. Y luego ya si no, ya para afuera. Si no, pues te bajaban el año. O sea, te bajaban a segundo. Sí, si estabas en Sí, tercero. pues te reprobaba. No, te volvían otra vez a tercero. Ah, ok. O sea, hacían que cursaras otra vez el grado. Yo una vez en la última casi estuve así porque me dolía el queso. Y Pero, ¿Mm? no, siempre que... O sea, no sé, realmente la secundaria no creo que haya aprendido mucho en cuanto a los temas de ciencias o sociales. No, o sea, no aprendí nada en la secundaria. Todo ya fue en la prepa, pero creo que fue por mi cuenta más que por los maestros. ¿Cuál fue la materia que siempre se te hizo así complicada? La que tú dices, esta es la más ¿De la difícil", secundaria? sí. Español. Pero por la maestra. Es que O porque no te gusta español. no me gusta, no, creo que sí me llegaría a gustar, pero, y sí lo explicaba bien, pero no entendía. O sea, creo que entendía más las matemáticas que el español. Son muchos, ¿cómo se dicen? Reglas que tienes que usar para redactar, de ortografía, de todo eso. ¿Cómo se llama? Cuando es pasado, presente, En los post, tiempos. los En tiempos. tiempos de O sea, los verbos. nunca pude entender eso, realmente. A mí se me complicaba también más español. Yo Sí, siempre he ¿verdad? sido malo por la ortografía. Ahorita obviamente ya sé cómo se acentúan algunas, pero decían, pues esas reglas que tú dices de que siempre las esdrújulas se acentúan. Ujú. Ajá, pero ¿cómo sé cuál es esdrújula? Sí, yo no sabía que era una esdrújula. Entonces yo decía, pues, ok, queden las mismas o peor. Sí, y seguía, el tema seguía, no paraba por no saber. Es como tú sí preguntabas qué era una esdrújula. Y por eso a veces que dicen que el español es un idioma muy difícil y yo digo, no, pues es que sí es cierto. Es que sí es. Bueno, nosotros realmente pues lo hablamos mal, ¿verdad? Creo que sí estamos hablándolo mal, no como debería hacerse. O sea, en tiempos y formas, ¿verdad? Pero sí es muy complicado. No pude entender. ¿Y cuál es la materia que más te gustaba a ti? Creo que en la secundaria, a ver. No, nada, no me gustaba ninguna en la secundaria. ¿Ni taller te gustaba? No, es que nos ponen a escribir mucho en taller. O Pero sea, cuando sí, ya terminábamos ya era bien relajante. pues sí, pero estabas encerrado ahí. Y luego Bueno, el eso profe sí. no te podía, o sea, mínimo que te dejara ahí, estar alrededor, ¿verdad? O sea, no haciendo algo, ¿verdad? Afuera, no te No te dejaban dejaba hacer salir. nada. Ni subir para arriba para ver la herramienta o algo. O sea, mínimo creo que nos hubiera presentado, bueno, creo que sí nos enseñó la herramienta, ¿verdad? Pero no toda. Sí, por ejemplo, es que donde nosotros tomábamos clase de taller parecía un granero, pero Sí. era de block. Era de 2 pisos, Era de ¿verdad? 2 pisos, pero estaba muy raro, la verdad. Solo el segundo piso estaba en una parte del taller. Ujú. O sea, una parte estaba como, yo creo, medía unos 70, ¿no? La parte donde daba la clase. Sí, estaba muy Ajá, estaba chaparrita. muy chaparro. Y luego arriba estaba el segundo piso. Y en el segundo piso era donde estaba toda la herramienta de apicultura, de Sí, las colmenas, los bastidores, todo eso. estaba. Entonces, nunca lo abría. Y cuando lo abría era como de, pues, a ver, ¿qué habrá ahí arriba? Pero era nada más una rejilla, ¿verdad? Sí, era una rejilla, como un barandal. Pues ahí tenía los asadones, ¿no? Y todo. Los bastidores, los trajes. Que yo me acuerdo una vez que nos llevó, no era extracción, era limpiar. Y pues te pones el traje, todo así. Parecía que Iban a la era, sí, luna. parecía que íbamos a la luna porque llevábamos acá pues sí, el velcro del Sí. casquillo y todo eso. Me acuerdo que ahí les aplaudían como que si fueran una No, misión. yo sí me veía soñado porque de cuenta que donde iba pasando, yo veía de todos, porque casi creo que te llevan ya en tercer año. Entonces todos los de primero y segundo, los que estaban ahí a la mano, se te Sí. quedaban viendo así como de, ¿Para dónde va? sí, ¿para dónde van? Sí, me acuerdo. Y nosotros pues no eran tan interesantes en las otras talleres, pero realmente eran más
O sea, creo que te divertías más en nosotros, porque andabas allá entre el monte o entre los marranillos. Bueno, en industrias, fíjate que sí los dejaban salir, o sea, terminaban su pastelillo y se andaban para todos lados. No sé por qué el profe no nos dejaba a nosotros. Pues yo creo que porque él era así, ¿no? O sea, él era más seriecillo. Pues sí, yo creo que por eso no nos dejaba salir tanto. Pero ahí estábamos Solo nomás cuando viendo. las únicas condiciones para salir era cuando teníamos que limpiar también de las cosas o lijar las bancas, ¿no te acuerdas? Era palón. No, hombre. Se la bañaba, ¿no? ¿Tú no te acuerdas una vez que dijo el profesor de ese taller? Nos donaron un abanico de agua. Pero le falta el Pero motor. le falta el motor, la le paja. falta la paja, le falta la banda. Ah, es que antes era por... ¿Todavía es por banda? No, ya no, ¿verdad? Sí, entonces por banda. Es una banda que No, va entre nunca el la he motor visto. y como las aspillas. Y luego que dijo alguien, oye, profe, pues le falta todo. Sí, me acuerdo. Pero no, ahora que ya está uno grande, sabe que la estructura tiene su precio Sí, también. pues era... O sea, ¿el motor no lo tenía o sí? No, el motor no lo Era tenía. pura base. Era la pura puro base, cuadro. puro cuadro. Ah, es que hubiera dicho eso. Y Me todo dieron la base de ese un abanico todos los días se vaciaba y todos los días se limpiaba. Pues recuerdo que él lo dijo de una forma seria. Yo pensé que sí lo decía Sí, con sarcasmo. O sea, sí. como que nos dieron un abanico, pero le falta esto y otro. pero sí lo decía seriamente. O sea, como que sí le dieron un abanico y no nada más el cuadro. Bueno, siguiendo también parte de esto. Entonces, tú dices que cuando estabas pequeño no tenías como que muy definido qué era lo que querías hacer, ¿verdad? No, creo que ni hasta ahora no tengo definido muchas cosas. Bueno, pero Realmente sé mucho, ya sé que no me gusta. Pero pero todavía no sabes qué es lo que te gusta. no, todavía no sé lo que me apasiona. Me pueden gustar Ujú. muchas cosas, pero todavía no he hecho algo que tú digas, ay, me encanta, puedo estar aquí, sí, aunque me paguen bien poquito. Ok. ¿No has encontrado como que eso por lo que tú dices, estoy dispuesto a sacrificar? Sí, a irme o a Ujú. andar allá arriesgándome. Pero, por ejemplo, entre esas cosas, me imagino que, que has encontrado momentos en los que tú has dicho, pues me gustaría tal vez intentar hacer esto. Mm, O, por ejemplo, tu carrera, ¿cómo fue la elección de tu carrera? ¿Cómo dijiste, pues quiero estudiar eso? pues nada más, es que yo estaba trabajando como químico en una empresa y realmente pues estaba peleando por una buena vacante, ¿verdad? Y ahí hubo un chavo que estaba estudiando y estaba peleando por esa vacante también. Y le dije que estaba estudiando y me dijo me dijo tal carrera, o sea, nada que ver con la metalurgia. Dijo, aquí lo que importa es que ya tengas las bases, que sepas y el título, o sea, ya estando dentro de la empresa, sale sobrando. Ujú, O sea, no es lo mismo que vas a buscar trabajo con el currículum ujú. que nada que ver, o sea, con un título que nada que ver a una empresa de metalurgia. Obviamente, pues no te van a contratar Sí, porque pues no tienes no, experiencia, el título no coincide, pero estando dentro de una empresa es como que ya conoces todo, te ven ganas, te ven que aprendiste muchas cosas, no o importa el sea, que título, tienes la capacidad para sí, hacerlo. ya estando dentro, no importa el título. Obviamente, pues no aplica para ciencias de la salud, ¿verdad? Porque pues ahí sí es diferente. No vas a Ajá. andar siendo un ingeniero en En- enfermería o algo. ujú. Pero en esos campos creo que sí se puede. Y sí se puede porque yo estudié mi carrera nada más porque sí. Porque dije, ya estando dentro de aquí, eh, puedo, puedo ascender. Pero realmente sí me gustaba lo que hacía ahí. Y me fui por lo más acoplable para mí. No porque si me hubieras metido a estudiar metalurgia, pues obviamente era más tiempo. Ujú. Y pues yo lo que quería era terminar para que me ascendieran. Sí. Entonces me fui por eso. Y pues como quiera sí aprendí esa lección de que estando dentro, pues ya puedes ascender si tienes la capacidad y las ganas. O sea, ya realmente el título sí, Sí, es algo sí, importante, sí, no importa cómo se llama, qué título pero sí tengas. es importante tener una serie de estudios. Es a lo que Sí, te refieres. sí, es importante tener. Y por eso elegí mi Ujú. carrera. O sea, no fue algo que yo quería, ¿verdad?
No como tú que estudiaste eso Ujú. porque te gusta. Yo lo vi nada más para crecer en mi campo laboral, no para salir allá afuera y buscar empleo. Ok. Entonces, digamos que fue más bien por donde la vida te fue llevando. Sí, porque es lo que estaba en mis posibilidades y pues fue lo que hice, ¿verdad? Porque obviamente pues si tienes todas las posibilidades y tienes el tiempo, pues estudias lo que quisieras, ¿verdad? Pero no lo tenía yo. O Ujú. sea, estaba trabajando. Y Y consideras, por ejemplo, esta es una pregunta muy importante que a veces a menudo me hago yo a mí y a otras personas. ¿Consideras que ahorita estás en el lugar donde deberías estar? no, no creo. Bueno, aún no. ¿Y tú? Pues es que, por ejemplo, pueden influir muchas cosas. En ese sentido, Bueno, hablando laboralmente no, pero mentalmente pues creo que sí he mejorado mucho y sí me siento a gusto ahora. Socialmente igual. o sea, porque yo me refiero a esto porque dices, tu relación laboral terminó hace tiempo en la empresa Ah, en la que sí. tú estabas. O sea, Y en entonces ese tiempo tú te sentías cómodo sí me con lo sentía que es. cómodo. Y bueno, y te gustaba hacer eso. Sí, Y luego terminó. sí. Ahora mi pregunta es, por ejemplo, no, Mm, a veces no te ha pasado que tú estás en una etapa de estabilidad que tú dices, o sea, aquí me siento muy bien, pero llegan una serie de eventos que, pues sí, como pasó, que terminan esa relación y tú tienes que adaptar como pues cualquier sí, otro pues tienes proceso. que seguir. Y tú dices, ok, pero eso me dio la experiencia para conseguirme encontrando y seguir encontrando algo mejor. O sea, ¿consideras que sí te llenó de esa capacidad? Sí, creo que sí. Creo que si buscara trabajo en el mismo campo, en alguna otra empresa, podría hacerlo. O sea, realmente hay cosas que aún no sé, ¿verdad? Pero muchas bases y muchas responsabilidades que tuve en esa empresa, pues están guardadas, ¿verdad? Y creo poder mejorarlas en dado caso que entre a otra. Que es que vaya por la misma rama, no igual. O sea, no los mismos procesos, pero creo que podría hacerlo. Bueno, no sé si a eso te referías. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí en mi caso fue un poquito más complejo porque ¿cómo pasé de querer estudiar medicina a querer ser químico? Bueno, fue porque pues a mí me gustaba mucho un videojuego y después descubrí que había una carrera que pues si bien se pareció un poco, después descubrí que había muchas diferencias, pero me ayudaba a comprender y a mí siempre me asombró, tuve mucha fascinación por la ciencia, lo que era biología, química principalmente, física también me gusta, pero pues principalmente biología y química. Me gustaba mucho observar el microscopio cuando nos llevaban a veces en secundaria y todo eso como que fue despertando en mí cierto interés de querer ser químico, pero no la tuve nada fácil, porque ya ves que cuando uno está en prepa, pues no se enfrenta a la decisión de qué carrera estudiar hasta que ya esté en el último semestre, que es cuando ya empieza a sacar la ficha y todo eso. Creo, Pues todavía era diciembre y yo no sabía qué quería estudiar, a pesar de que me apasionaba ciencias. Eh, por aquel entonces, en aquel sexenio que estaba pasando en México, se acaba de aprobar una reforma educativa y a mí me interesaba mucho la docencia. Yo quería ser maestro. Pero empezaron a haber muchos problemas que me hicieron a mí preguntarme, ¿quién me garantiza que de aquí a 4 años que yo salga, las cosas no van a estar igual o peor? sí me acuerdo que había demasiadas huelgas en ese Ajá. entonces. Entonces yo dije, está canijo. Y aún así, o sea, me informé, o sea, dije, bueno, voy a ver cuáles son los requisitos para entrar, voy a ver qué escuelas hay aquí cerca. Y me empecé a informar, o sea, había pues, para estudiar para la docencia, pues en este caso nosotros era una normal. Y empecé a checar y si cumplía con todo
lo que había, los requisitos para entrar. Y empecé a ver otras carreras. Me gustaba también mucho la computadora y yo decía, bueno, pues también ingeniería en sistemas puede funcionar. Desconecta con... No te creas. Nada, no te creas. Reinicia, bueno, sobre todo porque como yo trabajé en un ciber, pues también ya más o menos le empezaba a mover a eso de arreglar computadoras, y, pero muy básico, porque pues no había tantos videos para saber cómo solucionar un problema en aquellos años. Y, y yo decía, bueno, ingeniería en sistemas también está muy bien. Y la otra era ingeniero metalúrgico, que pues era relacionado con la química, veía matemáticas. Y yo decía, pues están esas tres opciones. Por mi mente se descartó completamente ser químico farmacobiólogo. O sea, no entraba. El día en que yo iba a sacar la ficha, ya me había decidido yo por estudiar ingeniería en sistemas en la UAP. Uh-huh. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Yo no tenía internet en mi casa. Entonces, la fecha en la que a mí me tocaba era como el 12 de febrero, más o menos, cuando yo tenía que sacar la ficha. Y ya estaba en el ciber y ya estaba haciendo mi registro por internet y me piden mi CURP. En aquel entonces yo no me la sabía y no sabía que la podías consultar por internet. Entonces yo dije, y en la madre. Pues nada más traía 5 pesos, que era la media hora lo que te cobraban en el ciber. Entonces dije, pues nada, pues mañana lo hago, nada más deja checar, o sea, qué otra cosa voy a necesitar, pues para mañana venir a sacar la ficha, ¿no? Y así quedó. Ya después, ese mismo día, estaba platicando con una compañera de primaria de antes y me preguntó eso, de que si había hecho los trámites para estudiar. Y luego le dije, no, hombre, pues iba a sacar la ficha, pero me faltaban unos datos. Y dijo, ¿siempre si ibas a estudiar lo que querías hacer cuando estabas en primaria? Y yo me quedé así como de, ¿qué era lo que te había dicho que quería? Y luego me dice, pues quería ser químico, ¿no? O sea, yo había completamente olvidado ese Descartado. hecho, que incluso se lo había comentado ella. Dije, ¿a poco sí te había dicho? No, pues que sí. Y luego eh, fueron 3 situaciones en las que otras personas me hicieron recordar lo que en algún momento yo quería. Y me hizo preguntarme, en realidad, ¿quiero ingeniería de sistemas o quiero ser químico? No fui al día siguiente al ciber. Y tardé una semana, como que era el proceso de admisión todavía no se cerraba. O sea, era la ventaja. Y yo decía, bueno, ¿qué escuelas hay cerca para estudiar químico farmacobiólogo? Ya descubrí que pues había una aquí en Coahuila y empecé a informarme y dije, pues bueno, o sea, pues, si hay parte de lo que me gusta o de lo que quisiera. Y luego yo le pregunté a mis papás, a mi mamá principalmente, le dije, oye, ma, si quisiera irme a estudiar lejos, me dijo, ¿qué tan lejos? Y le Para ese dije, entonces tu hermano ya estaba en sí, Saltillo. para ese entonces mi hermano ya estaba en Saltillo y yo veía que a veces no era nada sencillo que le mandaran dinero a él. Y yo decía, va a ser muy complicado. O sea, yo lo O sea, no pensaba. querías hacerlo por... También No por... ese, Por no lanzarle como que otra carga a tus exactamente. padres. Y me acuerdo que le dije, ¿qué tan lejos? Y le dije, no, pues en Saltillo. Y ella se sonrió y me dijo, ¿en serio? O sea, le dio gusto. Y le dije, pero pues yo sé que a veces no completas para, o sea, no que no completar, sino que a veces la ves muy difícil para mandarle a mi hermano. Me dijo, si es lo que quiere estudiar, pues nosotros te vamos a encontrar la manera de apoyarte. Obviamente hay cosas que mientras uno está estudiando no ve que pasan, que dices tú, pues es un sacrificio para padre y madre. Pero, o sea, ese fue como que el definitivo de decir, ¿sabes qué? Voy a echarle ganas y voy a estudiar eso que quiero. Entonces ya en ese momento la tenía bien clara, era lo que quería estudiar. Y ya empecé ahora sí el proceso de admisión, ya me dieron la de la fecha del examen. Un examen que en aquel entonces estaba basado en aptitudes y habilidades y era no difícil, sino si no estabas muy acostumbrado a ese formato de examen, era un poquito tedioso presentarlo.
me acuerdo que yo dejé sin contestar 21 reactivos. ¿Cómo se hacía? Pues decían que era de aciertos menos errores. Entonces yo en algunos no contesté por miedo y en otros porque me quedé sin tiempo. Yo dije, 21 es un chorro. Dije, no la voy a hacer. Y yo así estuve, casi creo que me tardaron como un mes y medio en darme los resultados. Y yo dije, no la voy a hacer. Y me daba, pues no vergüenza, pero yo decía, pues voy a perder a lo mejor un semestre, un año. Tal vez por jugarle a de que no, pues sí las puedo, ¿no? Y luego me acuerdo que fue un día del padre en la madrugada. Bueno, en la noche se iba a abrir los resultados a las 12 el domingo. Y yo quería entrar y no entraba. Porque donde todos, como también daban los resultados de la prepa, pues haz de cuenta que yo no podía entrar, no podía, estaba saturado. Eran las 2:30 y no podía. No, hombre, en ese tiempo mi hermano se había venido de vacaciones porque era periodo vacacional de verano. Y me dice de que duérmete. Yo ahorita te levanto si pasas. Y ya te digo. Y ya me quedé Y si no dormido. pasaba, no te iba a levantar. No, espérate, me quedé dormido. Y luego ya me hace cuenta que me despierto y eran las 3 de la mañana. Y veo que mi hermano ya está dormido. Y yo dije, ching, no Y quedé. Y es que luego, sí, nos tomamos muy en serio las cosas que nos dicen. Bueno, ahorita vamos a sí. eso. Y Continúa. luego sentí así como, porque yo soy de las personas que cuando traen nervios les dan bastante ganas de ir al baño. Y pues se de cuenta que ya iba bien resignado a checar. Dije, pues al menos quiero saber si tengo posibilidades en la segunda o tercera vuelta. Ya lo voy checando y dice puntaje 127 de 145. Hay como una diferencia de casi 20 puntos. Y dije, es un chorro. Y luego vienen así chingos de datos y luego aceptado. Sí, ya nada más vi que decía así, dije, con madre. Dije, pues, ¿por qué se debe haber quedado jetón este vato? Y dijo que me iba a levantar. Ya después al día siguiente supe que pues se había quedado dormido, que no había ni durado media hora después que yo. Y luego ya, o sea, pues dije, no, pues ahora tengo que echarle ganas. Ya después entré a la universidad, me di cuenta que yo conocía de los primeros 10 de la generación, eh, porque ya di cuenta que yo estaba en el grupo A, estaban del 1 al 10. Yo no estaba dentro de eso, yo fui el número 40. Entonces me di cuenta que no es necesario simplemente ser el más listo, porque eran personas muy listas, pero de esos 10 primeros lugares que quedaron en la carrera, el 50% de ellos no se graduó. Y pues ahí te das cuenta que sí, hay gente muy brillante, pero si no tiene perseverancia, no va a lograr nada en la vida. O sea, tienes que ser Constante, inteligente y constante. constante. Es que muchas veces no le toman la importancia que deberían, ya sea porque creen que la tienen fácil por su mente Ujú. y al final pues les cae el 20, un error Yo tenía un les cuesta la compañero carrera. que él era muy listo, la verdad, pero era muy valemadrista. Entonces lo reprobaron por faltas. Entonces simplemente los maestros, por lo mismo que era muy inteligente, buscaron tal vez yo creo que la manera de atorarlo. Que a lo mejor no es lo correcto, porque pues dices tú, o sea, sí es listo por faltas, pero tú sabes bien que pues también debe de haber un compromiso, digo. No puedes ser un profesionista y esperar que no apliquen en ti ciertas reglas que aplican para los demás. Sí, o sea, tienes que ser igualitario con todas las demás personas, no puede haber una excepción. O sea, sí, no, él no puede estar haciendo lo que quiere cuando quiere, mientras los demás se chingan yendo, ya sea las excusas que ponga. Y por ejemplo, no descarté de lado el hecho de ser la docencia. En este caso, es una de las metas que yo quiero. Quiero, con lo que yo sé, encontrar la manera de dar clases, porque a mí me satisface el hecho de poder decir, puedo enseñar a otra persona y quiero encontrar la manera de que esas personas que les resulta tedioso o que simplemente dicen, es que
no me gusta, no es para mí, pues de alguna manera lo entiendan. O sea, esa es mi filosofía, tratar de buscar y enseñar a las personas en algo que a lo mejor no les gusta. Tratar de que les guste o tratar de que acepten de que no. No, encontrar una manera en la que pudiera interesarles. Porque siento que muchas de esas materias que la gente dice, es que eso no me gusta, eso está muy aburrido, eso está muy feo, es no lo porque tal vez en algunos casos los maestros que les tocaron no lo hicieron de la manera en la que ellos se sintieran cómodos. Porque pues tú sabes bien que cada quien aprende de una manera diferente. Y no todo puede ser juego, por ejemplo, hay muchos maestros que utilizan muchas dinámicas. Pero tratar de encontrar el balance. El balance, sí. O sea, no puedes estar... O sea, se me hace muy tedioso que, digamos, enseñan ecuaciones. Bueno, no sé, en tu carrera pues, ven ecuaciones, ¿no? Sí se veían, no tantas, pero sí se veían. Bueno, no sé cómo se diga los... Bueno, digamos ecuaciones. O sea, te las enseñan sin decirte en qué puntos podrían utilizarse. O sea, de una forma que no sea tan técnica, lo hicieron o te lo enseñaron de... Ya en la carrera, en la universidad, sí te lo explicaban en donde tú lo ibas a aplicar. Pero, o sea, llevabas los fundamentos de, por ejemplo, álgebra diferencial e integral. Y luego ya había materias que se especializaban en lo que tú ibas a hacer. Por ejemplo, diseño de experimentos, que utilizas una serie de cálculos para determinar si el experimento que vas a realizar va a tener o no va a tener ese impacto. Ya eran más específicos. En algunos casos sí se pueden simplificar, porque había maestros que sí nos hacían hacerlo todo manualmente. Y dices tú, ok, está bien, pero me va a tardar una eternidad. Y si es algo que yo quiero, enséñame a usar un programa y enséñame a saber dónde viene. ¿Sí me explico? No todo puede ser como en los tiempos antiguos. En primer año nos ponían a memorizar la tabla periódica y tú dices, ok, está bien, es una carrera de química. Pero ¿de qué me va a servir? Enséñame mejor a interpretarla. Sí. Entonces sí, pues actualmente tienes acceso a la tabla periódica cuando quieres, no necesariamente tiene que estar en tu cabeza. Obviamente lo más importante pues creo que sí, ¿verdad? Pero interpretarla es mejor, es como lo que mencioné ahorita de las tablas. O sea, de nada te sirve que esté aquí si no la vas a saber. Bueno, y en este punto de tu vida, ¿cómo te consideras que estás ahorita estable? ¿Que te falta mucho todavía para llegar a esa estabilidad? Creo que no, todas las personas no somos 100% estables. O sea, nunca lo vamos a llegar a hacer. Siempre vamos a tener tropiezos que nos van a estar afectando constantemente. Pero creo que sí quiero llegar. O sea, todavía me falta mucho para llegar para un equilibrio mayor. Para que el balance no esté tan de un lado. Todavía me falta demasiado. Todavía no considero que esté como quiero que esté. O sea, creo... Bueno, ya ves que, por ejemplo, hay muchas culturas donde el sentido de la vida lo basan en unos, por ejemplo, para el punto de vista biológico, es decir, es crear descendencia, ese es un propósito. Sí, nacer, reproducir. Para algunas religiones es pues llegar a una vida que te prometen, que pues esta lo obtienes haciendo buenas obras. Para otras religiones es llegar a un estado donde tú te sientas pleno y se alcanza mediante la meditación. Y así, o sea, hay muchas maneras como de lograr ese propósito del sentido de la vida. Y hay quienes dicen que pues la vida en sí carece de un sentido. Por ejemplo, para ti, hasta lo que llevas vivido ahorita y el conjunto de circunstancias, ¿cuál sería un propósito de vivir tu vida? O sea, ¿qué son las cosas que te motivan? ¿O cuál es donde tú dirías, pues me siento pleno? ¿O no has pensado todavía así en algo tan profundo? Creo que sí, o sea, sí, siempre estoy en constante pensamiento de eso, pero es como una montaña rusa que son cosas que te planteas y luego te las refutas tú mismo y luego otra vez te las vuelves, o sea, lo que te habías planteado antes lo refutas, o sea, refutas lo que te habías refutado y es un constante cambio en mí.
Y en estos momentos pues se me hace, no imposible, pero se me hace complicado el hecho de estar pensando en esas circunstancias, porque no llego a nada. Ujú. O sea, no importa lo que me llegue a plantear o qué tan estructurado esté, me lo refuto. Y luego otra vez me refuto lo que ya refuté y no llego a nada. O sea, actualmente no he encontrado. Así Pues eso es lo un que me refiero. sentido. Ujú. Quiero encontrar ese balance en mí Ok. para poder hacerlo. ¿Y qué te motiva, por ejemplo, a seguir la búsqueda de ese mismo? Pues creo que en lo que soy bueno es enseñando, dando consejos. Creo que me considero una persona sabia para aconsejar y pues ayudar a las personas me hace sentir mucho mejor. O sea, Ujú. siento que es algo que me llena de paz. O sea, no me esfuerzo para hacerlo. Cuando estos quieren escuchar, Ujú. porque no me gustan las personas Que que quieren, nada más son para desahogar, que te usan para desahogo. o que cuando te piden un consejo, quieren que les digas lo que ellos quieren oír. Sí, y no. Y eso no debe ser así. Debes de ver desde el punto de vista. Y realmente esas personas cuando tú las aconsejas, o sea, yo empiezo aconsejando a alguien y cuando veo que sé que le va a salir por un oído, veo que le va a entrar por un oído y le va a salir por otro, paro y sé que no va a valer la pena. O sea, el desgaste que me está haciendo estructurar el consejo, porque Ajá. yo lo estructuro de una forma muy buena para que pueda entender. O sea, me acoplo a la persona para que lo entienda, con ejemplos y todo. Entonces, cuando veo que no llego a nada, pues dejo de desgastarme y lo reduzco para que Ujú. esta persona, o sea, para, Hacerlo sentir bien. sí, Ya realmente que. ya X porque sé que no le va a entrar, así que X, con las personas que sé que me están prestando atención, que lo están tomando, es cuando lo voy estructurando mucho mejor. Y al final, cuando veo a la persona salir, o sea, yéndose de su casa o sí salir por la puerta con una paz, o sea, que me hace sentir que yo le ayudé demasiado. O sea, yo también me siento como Bien. que me ayudo a mí mismo. Ujú. O sea, como que mi propósito puede que esté ahí. Ok. Pero nunca me había planteado o sea, nunca me he planteado ser psicólogo ni nada de Ujú. eso. Pero no Pero lo sí me descarta si gusta. pudiera pasar en algún momento, Podría ¿no? pasar. Podría pasar. De que hay personas que sí solo quieren oír lo que ellos quieren y pues se cierran mucho. Se cierran demasiado. Y hay otras que dicen, no, no sabía que estaba mal en eso. No sabía que lo que yo hacía estaba bien, pero me habían hecho sentir que estaba mal. Ujú. Y abrirles los ojos es algo que es muy reconfortante, es demasiado reconfortante para mí. Que salgan siendo una persona que aprendió algo muy valioso y que posiblemente no va a caer en la misma situación. O va a caer, va a tropezar, obviamente. Pero ya con una Pero nueva ya sabe, experiencia. ya va a saber salir más fácil de eso. Y para ti, ¿qué sería el sentido, el propósito que tú sientes que actualmente estás haciendo? O sea, ¿qué te gusta? Bueno, voy a empezar desde antes. Antes mi propósito de vida era el biológico, el decir voy a tener un hijo. Conforme fui creciendo dije, pues de nada sirve tener un hijo si no lo voy a poder cuidar. Digo, tener un hijo cualquiera, ¿no? Sí, Y ya después, conforme fui creciendo, pues se empezaron a dar propósitos. Caí en este propósito que la sociedad te va indicando que para ser feliz o pleno debes de ser una persona exitosa. Y con exitoso es tener dinero, tener un buen trabajo, tener ciertas comodidades. Y me frustré mucho porque yo dije, difícilmente tal vez algún día logre todo eso. O, o dices tú al decir, entonces quiere decir que yo voy a ser feliz hasta que tenga 50 años. Y no, ya más actualmente descubrí que pues mi propósito es tener una serie de propósitos. Por ejemplo, yo soy muy cambiante en el sentido de que un día puedo tal vez querer ser completamente rojo y al día siguiente quiero ser azul.
Y de cierto punto dices tú, pero eso está mal, ¿no? Tal vez, pero a mí me ayuda. A mí me ayuda a mantenerme ocupado y no pensar en cosas, en otro tipo de cosas que me quitan mucho el tiempo y me desgastan mucho emocionalmente Cuando y cambias de azul a mentalmente. rojo, cuando cambias de azul a rojo es porque el propósito se completó o porque ya no era lo que esperabas y lo Sí, porque cambiaste. muchas veces porque se completa y muchas veces porque no era lo que esperaba. Por ejemplo, hace poco veía un anime donde el personaje quería mucho algo y cuando lo obtiene se siente desilusionado porque eso que quería no era lo que en realidad quería. Y a veces así me pasa, yo digo, persigo tanto algo que cuando ya lo voy a completar o lo completé, yo digo, Lo hice tanto esfuerzo para po- algo que que no no valía la querías. pena. Entonces, el sentido de la vida para mí es estar buscando sentidos que me mantengan tanto vivo como pleno y aún en cosas muy pequeñas yo he encontrado la felicidad y eso es algo que me gusta, o sea que mi felicidad no depende de que algún día yo vaya a tener un super trabajo, que vaya a tener una vida, que sí son cosas buenas, sino que todos los días tratar de encontrarle un sentido y decir, el día de hoy valió la pena vivir, para mí. Hay una cosa que dijo, o sea, ¿tú crees que, bueno, ya vi que no, ¿verdad? Pero hay personas que piensan que cuando ya tienen acceso a todo, o sea, como tú dices, van a ser felices, pero realmente, bueno, para ti cuando te esfuerzas por algo y no es lo que esperabas, pues te decepcionas, ¿verdad? Y cambias de propósito. Pero hace poquito vi una, no sé si sea verdad, una imagen del Curco. No, un video donde el Curco decía que había ido a un bazar, que no es lo mismo que cuando ya actualmente era famoso. Bueno, actualmente no, ya, sí ya murió. O sea, pero Ok, en ese video era actualmente. sí. Él decía que actualmente, ya cuando tenía acceso a todo, o sea, podía comprar lo que quisiera. Y antes no, antes podía encontrar tesoros en donde sea, en una venta de garage, buscando, veía algo y sabía que estaba en sus posibilidades comprarlo, entonces Ujú. él lo veía como un tesoro porque está en sus posibilidades comprarlo con lo poco que tenía. Y ya siendo famoso, dice que no es lo mismo llegar y comprar todo la venta de garage, ya no, esa, aunque esté la pequeña cosa ahí, ya no va a Ajá. ser el tesoro que él asemejaba antes. Entonces, pues no, tenerlo todo no te da, Esa no felicidad. te da la felicidad. Y por ejemplo, en eso que dices tú, mis recuerdos más felices que añoro bastante son de cuando yo era niño. Y a pesar de que pues la economía no era buena y que pues había carencias, yo siempre recuerdo mi infancia con mucha alegría. Y era porque yo estaba viendo el mundo a través de los ojos de un niño. Y cuando eres niño y haces algo por primera vez, Es lo es lo mejor. mejor. Sí, se estrenaba un capítulo de tu serie favorita, tenía 5 pesos para poder comprar unos chetos. Era algo que te hacía radiar felicidad bastante. Yo añoraba mucho que se hiciera de noche para ver Pokémon, porque sabía que mi papá me iba a traer unos fritos y yo iba a disfrutar eso. O sea, sí esperaba que se hiciera. Y eso era muy mágico. También el hecho, yo creo que, por ejemplo, ya de grande, tú dices, entonces no puedo tener momentos de felicidad de grande. Sí, sí se puede. Sí se Digo, puede. pero tal vez eso va a ir en el sentido de exigencia. Digo, no es lo mismo que una persona gaste 100 pesos en algo, que gana, por ejemplo, a lo mejor 10,000 pesos y gasta 100 pesos en algo y esto, pues a lo mejor no es mucho. A una persona que gana tal vez 2,000 pesos, va a ser para él a lo mejor un sacrificio, lo va a cuidar más y va a Sí, ser para él más ansiado. sí, en el trabajo hay personas que les queda muy poco para ellos mismos porque pues tienen familia, ¿verdad? Y veo que en la nómina dicen ellos, esto es para esto y para mí me van a quedar, no sé, digamos 500, 800 pesos para gastar. Y ellos están bien felices y yo como que yo no podría que me quedara eso, Ujú. no sé, y añoran más eso ellos.
Bueno, creo que el propósito de la vida pues es cambiante constantemente. No puedes decir que va a ser lo mismo toda tu vida, ¿verdad? Porque Ujú. cuando lo consigues va a cambiar, obviamente, como Ujú. dices tú. Entonces, Y depende de las circunstancias también. No es lo mismo tú que tuviste otro tipo de crecimiento a mí, o sea. sí, sí, o sea, no es lo mismo. Creo que en conclusión, pues es eso, en, en todo, ¿verdad? Ujú. Los propósitos son cambiantes, dependiendo de la persona. Pero sobre todo yo creo que siempre es tratar de hacer lo que haces, una, que te apasione y dos, que te sientas cómodo con eso. Y ya Sin, cuando lo obtengas, están constantemente mejorando. O ujú. sea, obviamente, digamos que consigues, o sea, que ya estás trabajando en tu rama, ya estás, eh, Llegaste al tope más o alto sea, de no, cuenta. digamos que ya estás haciendo, o sea, ya acabaste la carrera, estás trabajando de químico y ese era tu propósito, entonces, o sea, va por lo mismo, está haciendo químico, pero ahora tu propósito, no sé, digamos, es hacer una investigación sobre algún punto para mejorar algo Ujú. en la biología, ¿verdad? Entonces, el propósito cambió, sí, porque ya cumpliste tu primer propósito. O sea, es el mismo propósito en lo que cabe, pero diferente, porque ya lo cumpliste, pero va por donde mismo. Va por donde mismo, y te hiciste químico, estás trabajando de eso, pero cambió porque ahora es una investigación, ya no es ser químico, porque ya lo eres. Y cuando descubres una cura o mejores en algún aspecto, pues va a seguir otra investigación, ¿verdad? Entonces, los propósitos son cambiantes. O tal vez un propósito desglose otro, como lo dices tú también. Sí, o puedes glosar algo Ujú. totalmente muy diferente. Nada que El ver. chiste es mantenerte siempre en constante movimiento. Sí, creo que Porque nunca vamos a aprender todo lo que es, no, pero pues lo que más nos apasione podríamos intentarlo. Y cambiar de propósito no es malo, al contrario. nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Sí, Y como dices tú, o sea, no está, no nada más no saber qué es lo que no queremos hacer, sino saber qué es lo que sí queremos hacer. exactamente. Y bueno, pues ha llegado el final de este podcast. Espero y se la pasen chido en lo que sea que estén haciendo y Que sigan tengan tus una propósitos. Una linda, no sé qué, si sea tarde.